Bien, estamos de regreso con más información para compartir con ustedes. En este caso vamos a estar visibilizando los datos que tienen que ver con la violencia de género y la tasa de femicidios en el país. En las últimas horas se dio a conocer un informe de la organización Mumala que da cuenta, de la violencia de género y los femicidios en Argentina desde que comenzó el año. Y según indica el informe, ya se registraron 38 femicidios en Argentina y Córdoba tiene la tasa más alta. Vamos a ir en busca de los principales datos del observatorio. Desde el 1 al 31 de enero de este año se produjeron 38 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, de los cuales 24 son femicidios, femicidios vinculados y transfemicidios. Travesticidios, perdón. 8 muertes violentas asociadas al género vinculadas a economías delictivas o colaterales. 3 muertes violentas de mujeres están en proceso de investigación y se registraron además 3 suicidios femicidas. 28 intentos de femicidios, 29 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin su mamá, provincias con tasas más altas de femicidio, lo que señalábamos recién, Córdoba, 6 hechos ocurridos durante enero, Buenos Aires 5 y Santa Fe 4. El 65% de los femicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida. El 55% de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas. El 70% de las mujeres fueron asesinadas con arma blanca. La edad promedio de las víctimas es de 36 años. El 20% de las mujeres víctimas de femicidio había denunciado a su agresor. De ese porcentaje, el 75% tenía orden de restricción de contacto perimetral y el 25% además botón antipánico. El 5% de los femicidios fue cometido por personas de las fuerzas de seguridad. Bueno, y para seguir hablando de estos datos que dan cuenta de la realidad en nuestro país, la Argentina que duele, así lo hemos titulado, nos vamos a poner en contacto con Mumala, la organización que nuclea a distintos referentes del sector, del espacio. Le damos la bienvenida a Betiana Cabrera Fasolis, una de las referentes también del observatorio. Muy buenas tardes, Betiana, buenos días, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días. Sí, efectivamente, ya tenemos los números de enero y la mala noticia es que los femicidios no descienden, ¿no? Los femicidios y, por supuesto, todas las otras violencias conexas que desde las organizaciones feministas nos hemos animado a nombrar, a ponerle nombre para poder visibilizar y por supuesto para poder transformar. Una de ellas son los suicidios femicidas que nosotros aquí en Córdoba estamos empezando a problematizar y a profundizar porque, justamente el caso de Luana, que ha tenido mucha repercusión, es uno de ellos, ¿no? Poder nombrar, visibilizar para transformar, de eso se trata. Bueno, Betiana, en este contexto, ¿qué enormes dificultades deben enfrentar las mujeres para que se comprenda la magnitud de la violencia de género más allá del homicidio, ¿no? Esto lo planteo por el concepto que vos sumabas el femicidio como consecuencia del suicidio a partir de esta imputación a Diego Concha, el ex titular de Defensa Civil de la provincia, pero también cuando existe la violencia psicológica, cuando existe la violencia económica, cómo le cuesta a la justicia y a los estamentos del Estado poder incluirlas como parte de la violencia de género, ¿no? Tal cual. Y cómo le cuesta incluirla y cómo nos cuesta también hablar de estas cosas, ¿no? Inclusive los intentos de femicidios casi duplican la cantidad de asesinatos. Lo cierto es que
hoy por hoy tenemos, si bien el tema está puesto en la agenda pública a partir del Ni Una Menos, del 2015, a partir de, bueno, este trabajo que hacen ustedes, los medios, y que por ahí hacemos nosotras, las organizaciones feministas y de mujeres y algunas instituciones, lo cierto es que pese a que el tema está en la agenda pública, todavía nos están faltando, todavía está, la gran deuda es sobre políticas públicas integrales para prevenir en primera instancia, ¿no es cierto? Hay que decirlo, que es lo más importante, pero también para sancionar y para erradicar. Lo cierto es que la primera barrera que hay que vencer, sin lugar a dudas, es que identifiquemos lo que nos pasa, identifiquemos y que podamos problematizar que la violencia económica, la violencia psicológica, la manipulación, la posesión, los celos, son indicios de la violencia de género, y lamentablemente esa violencia de género que existe, que puede existir en un vínculo, en una pareja, es una espiral ascendente que termina transformándose en si no se la detiene, si no se la detecta a tiempo, termina transformándose en violencias mucho más graves, ¿no? Y eso lo decimos y lo planteamos siempre. En la gran mayoría de los femicidios en nuestro país, en más del 90%, se dan con personas de nuestro círculo íntimo, parejas, exparejas, en nuestros propios domicilios. Es decir, la violencia, los femicidios es un tipo de delito común. Entonces hay que desnaturalizar, ¿no?, esos vínculos, hay que denunciarlos, hay que pedir ayuda y, por supuesto, hay que trabajar muchísimo, ¿no?, con estas mujeres, con estas disidencias que se ayudan, que se animan a denunciar, pero también, por supuesto, hay que trabajar muchísimo con estos varones que son denunciados, ¿no? Y yo, a mí esto, digamos que es bastante controversial, pero me parece que es muy importante plantearlo, ¿no? Un 20% de los varones, de los agresores, de los femicidas, había sido denunciado previamente. Es decir, que una de cada 5 víctimas en nuestro país había dado alerta al Estado, a la justicia, y no pudieron ayudarla, ¿no? Entonces, eso es muy grave porque se trata de esto que es la prevención secundaria, es decir, ¿qué hacemos cuando ya tenemos la alerta y la denuncia sobre un varón? Lo metemos inmediatamente en la cárcel, no nos alcanzarían las cárceles ni de Córdoba ni de toda la región para todos los varones denunciados. ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? Entendemos que este es un problema sistémico, es decir, de un sistema y una cultura machista y patriarcal en el que hombres y mujeres estamos inmersos, o creemos que es un problema individual de un loco, una persona, como se dice por ahí, que es un concepto erróneo, un enfermo, un animal, un monstruo, ¿no? Y no un problema sistémico. Y bueno, todas estas cosas que hay que empezar a problematizar, que sin lugar a dudas estamos dando algunos pasos, ¿no? Porque nosotros vemos en los hogares cómo se cambia la educación de niños y niñas, vemos lo que ocurre en las instituciones. Ahora, eso no es suficiente. Los cambios individuales no son suficientes, por eso nosotras las Mumala le exigimos, ¿no?, le exigimos al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales y a las otras instituciones como la justicia, esto que se llama el Plan de Acción Emergencia Ni Una Menos, justamente para tener estas medidas integrales que nos permitan, ¿no?, medidas que tienden a la asistencia cuando el problema ya está instalado, pero sobre todo que prevengan, que hagan que lleguemos mucho antes. Claramente. Betiana, consultarte, trabajamos en Telediario, una editorial federal, entonces nos interesa saber cómo está configurado el mapa nacional y si ustedes identifican que la problemática de la violencia de género y de los femicidios se agudiza en algunas regiones, si se puede vincular con algunas circunstancias, cómo han quedado configurados esos datos. Sí, la verdad es que, bueno, enero siempre es un mes atípico, porque es el mes en el cual históricamente en nuestros registros de hace 7 años reflejan que siempre hay mayor cantidad de femicidios, ¿no? Enero es un mes crítico. Bueno, siempre que hay
vacaciones, siempre que hay fiestas, siempre que hay feriados, la verdad es que eso impacta. Por esta misma dinámica que decíamos, de que estos crímenes son crímenes muy íntimos, domiciliarios y demás. Y lo cierto es que, bueno, este enero nos está arrojando que las provincias que tienen mayor cantidad de femicidios son Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe. Pero hay que decir que nosotros a eso los femicidios no se miden con valores absolutos únicamente, es decir, contando cada uno de los casos, sino que sobre todo la unidad de medida es la tasa, ¿no? Es decir, la cantidad de femicidios por cada 100.000 mujeres habitantes de esa región. Y lo cierto es que en los últimos 5 años hay una geolocalización de la mayor tasa de femicidios en nuestro país, que tiene que ver con las provincias del norte de la Argentina, ¿no? Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Chaco, son las provincias del norte las que tienen mayor tasa de femicidios, y lo cierto es que eso obedece justamente a que son provincias en donde la problematización, pero sobre todo los esfuerzos estatales, los esfuerzos gubernamentales, son más escasos. Los presupuestos también son más escasos, ¿no? Y ahí a nosotras nos gusta utilizar un concepto que implica, que habla de esta desigual redistribución de información y de recursos, ¿no? Y con esto mucho cuidado, porque por ahí la lectura lineal o simplista que se hace es, bueno, son provincias mucho más conservadoras, o son provincias que tal vez tienen un mayor atraso con respecto a estos debates y a estas discusiones. Y no, todo lo contrario, son provincias que en realidad tienen una redistribución desigual de recursos, de información, que por supuesto sus instituciones históricamente son más machistas y más patriarcales, ¿no? Nosotros tenemos muchísimos problemas con la justicia, ¿no? Con la justicia, que es una de las instituciones más compleja, porque sigue siendo, pese a que Argentina tiene leyes modelo y de vanguardia en toda la región acerca de la temática de género, lo cierto es que nuestra justicia sigue siendo bastante elitista, sigue siendo clasista, onerosa, llega tarde, no actúa con celeridad, encriptada, es muy difícil de entenderla, y lo cierto es que si vos no tenés los recursos suficientes para pagar una abogada o un abogado que tenga perspectiva de género, por supuesto, se te va a hacer muy difícil encauzar este proceso. Y eso lo vemos de la provincia en la que yo les estoy hablando, que es Córdoba, pero peor, mucho peor lo vemos en las provincias del norte provincial y en las más pequeñas. La verdad es que la ley Micaela es una muy buena ley, pero no se aplica, ¿no? Creemos que se aplica formalmente. De la misma forma que se aplica formalmente la ley de educación sexual integral, que justamente es aquella ley que nos habla y que trabaja mucho esto acerca de las masculinidades, de cómo prevenimos esta cuestión de ser varón en el mundo, vinculado a la violencia, vinculado a tener al mandato de ser proveedor, vinculado al mandato de que no tiene que expresar sus sentimientos, por ejemplo, ¿no? Que tantas consecuencias les trae a los varones. Claro. Y por supuesto el mandato vinculado a las mujeres de que el amor todo lo puede, de que no tenemos que estar solas, de que no podemos ser las solteronas, y de que sí o sí tenemos que formar una familia a como de lugar. Betiana, te quiero hacer esta última consulta. Cada vez que interpelamos a algún funcionario público sobre toda esta situación y el reclamo por mayores recursos, por mejores políticas, nos señalan que, bueno, que se han incorporado secretarías de género, que se han incorporado un ministerio de género, como una autojustificación. Incluso a veces esa misma autojustificación aparece desde esas secretarías o desde esos ministerios de género. ¿No se está corriendo el riesgo de que terminen siendo estas áreas un ámbito más de burocratización de esas políticas y que no den las respuestas que se necesitan ante esta demanda?
Sí, por supuesto. En realidad es una gran conquista tener áreas, ministerios o, por ejemplo, fiscalías especializadas en lo que es la temática de género. Es un avance importantísimo, eso lo dicen las convenciones internacionales y nosotros lo vemos en la práctica cuando funciona. Pero nosotras hay que afinar el lápiz y hay que afinar la vista, porque en realidad voluntad política se traduce en presupuesto. Y cuando nosotros medimos los presupuestos, ahí vemos que tal vez, ¿no? Que tal vez consideramos que por inaugurar un lugar, inaugurar una secretaría o un ministerio, ya tenemos el tema abordado, y no es así. No es así porque tener esos espacios especializados no constituye en sí mismo y únicamente una política de Estado. Nosotras lo que reclamamos son políticas públicas de Estado que inclusive trasciendan las gestiones de turno. Por ejemplo, la mayor dificultad que tenemos es acerca de los equipos interdisciplinarios de abordaje territoriales, que nosotros sabemos tienen que estar dispersos en todos los territorios, no solamente en las capitales provinciales, ¿no? Hay algo que se registra en todo el país, que es que la gran mayoría de los femicidios ocurren por fuera de las capitales provinciales. Volvemos a lo mismo. Hay un desigual de redistribución de la información, de los recursos, y encima la cercanía constituye una dificultad, porque vos imagínate ir a denunciar a tu pareja, por ejemplo, en una localidad de 4.000 habitantes, en donde todos se conocen, en donde cuando pidas la orden de restricción probablemente por la ubicación geográfica, por la cantidad de metros y demás, sea muy difícil de cumplimentar, y directamente el juez o la jueza de paz o quien esté encargado directamente no lo va a hacer, ¿no? Claro. Entonces, estas son todas las dificultades, y por supuesto también los dispositivos de atención a varones y a masculinidades que necesitamos que estén dispersos en el territorio. Hoy en nuestro país esos equipos interdisciplinarios, nosotros por ahí podemos hablar con mucho más conocimiento acerca de Córdoba, pero hoy por hoy esos equipos interdisciplinarios trabajan con un contrato de monotributo que no supera la canasta básica. Y lo cierto es que este es un trabajo que requiere de mucha especificidad, de mucha formación, ¿no? Y de mucho compromiso, claro, ¿no? Y de continuidad. No puede ser tomado a la ligera. Claro, y de continuidad en el tiempo. Bueno, decimos que las estadísticas no son solamente números, permiten visibilizar una realidad para después desplegar políticas públicas. Por eso ponemos de relieve el trabajo que viene haciendo el observatorio de un tiempo a esta parte. Como decías al principio, visibilizar para transformar, y los datos están llamando, bueno, a decisiones y a medidas urgentes. Betiana, muchísimas gracias por el contacto y por compartir este relevamiento con Telediario Federal. Ha sido muy amable. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, como decimos las Mumalá, necesitamos emergencia ni una menos, porque vivas y libres nos queremos. Muchas gracias. Hasta cualquier momento.